Señora, a las 11 en la final del Campeonato Nacional de Interligas, el campeón va a jugar la intermedia en el 2026. En instantes, Guaraní ante General Caballero. Caballero. ¿Ya está el de preferencia? Sí. Es fanático de todos los clubes, le ven cancha de Guaraní, en Carapeguá, el otro día estaba en Villaliza y hoy aparece en la zona preferencial igualmente de Carapeguá con su bubucela. El saludo allí entre Francisco Arce y Troadio Duarte, los entrenadores. Señores, esperamos por Guaraní, General Caballero. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena elaboró con dedicación desde 1942. Hace rato que no escuchaba este sonido bien tradicional con esta temperatura. El tradicional vendedor de helado con su... Sí. Estos son pitidos especiales. ¿Cómo que, Darío, vos no te acordás cómo se llamaba esto? Y es un tipo de pito. Sí, pero especial para los heladeros. Siempre este es el helado que te dice, el helado barquillo. Siempre es barquillo, le decían, el cucuruchito. ¿Existe todavía el helado? Sí, no iba aquí. Sí. Aquí en Carapeguá. Ahí está. Sí. Antes era un clásico tipo 2 de la tarde, en los barrios 2, 3 de la tarde ya pasaba el heladero. Y si vos sabías que en esa esquina, en ese barrio están los niños, se quedaba ahí el heladero por lo menos ahí un ratito con su silbato correspondiente. Sí. Están con todo allí los amigos heladeros, que sea con éxito también para ellos en esta jornada. Sí, señor, y acompaña el clima, la temperatura. Sí, y va a ir subiendo. Vi que mañana pasado va a subir, esto vamos a llegar más o menos a 43 de sensación casi el domingo. Guaraní, General Caballero dentro del campo de juego. Arbitraje de David Ojeda, asistido por Guido Miranda y Nadia Weiler. Promesa de buen fútbol a pesar del calor de la temperatura allí en Carapeguá. En lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Llamen 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Ya dentro del campo de juego se da el saludo protocolar allí de protagonistas, de los jugadores tanto de Guaraní como también del propio General Caballero. Viene de ganar la última fecha el equipo legendario, viene de igualar, de empatar el cuadro rojo de Mallorquín en la primera presentación. Allí Maná encontrándose con algunos viejos conocidos también en el saludo, como Ferfer, por ejemplo, Fernando Fernández, ya fueron compañeros en algún momento. El saludo ahora también de los jugadores guaraní con el equipo arbitral. Repasamos anteriormente las formaciones y no está por demás reiterar. Decíamos del medio para arriba, nuevamente titularidad para el Willy Mendieta, lo propio para Fernando Fernández. El otro día estrelló un tiro al poste izquierdo, una de las chances más importantes que tuvo Fernando Fernández. Vamos a ver cómo será este año en el cuadro legendario, si nuevamente con goles, con emociones, algo que por lo menos siempre se lo vio en Guaraní. En Guaraní es como que su lugar allí en el mundo. Siempre tiene buenas temporadas Fernando Fernández. Sergio en el arco del equipo legendario. Daniel Pérez es el lateral sobre el sector derecho. Gustavo Vargas, Mario López, los centrales. Alexis Cantero, el lateral sobre el perfil izquierdo. Mansur Martínez, Agustini, Luis, el doble 6, un poco más tirado sobre el sector derecho en el medio campo. Alcides Benítez y Nicolás Barrientos tirado un poco sobre el perfil izquierdo. Willy Mendieta con la figura por detrás de Fernando, una especie de media punta o segundo punta, acompañando allí a Fernando Fernández. Esa es la formación del cuadro legendario. Guillén en el arco de General Caballero de Mallorquín. Richard Cabrera, lateral por derecha. Manuel Romero y Ever Fernández son los centrales. Tomás Lescano, lateral sobre el perfil izquierdo. Doble 6 igualmente con Santa Cruz, Jordan y Mendoza. Maná sobre el perfil derecho, sobre el perfil izquierdo Juan Franco, Teo Arce y Ronald Roa. Esa es la formación del cuadro rojo de Mallorquín. Vamos a ver que tanto pueden llegar a sentir un poquito también la temperatura bastante fuerte, dicho sea de paso, principalmente en el primer tiempo. Esto puede ir mejorando un poco en la segunda parte. Se da una charla allí de Gaspar Servio con el árbitro David Ojeda. No sé si tiene algunas dudas, algo que está consultando allí el arquero de Guaraní. Ahora sí terminó la charla, se saluda el árbitro, sus asistentes se dan fuerzas, se tiran la buena vibra correspondiente allí dentro de lo que se vendrá para este comienzo de partido. Del lado central de las preferencias es un número importante de aficionados, es la parte con mayor capacidad que tiene el estadio Carapeguá, y sí, los más fanáticos están del lado de las graderías, del lado de las plateas, porque allí da de pleno el sol
son poquitos, pero algunos buscaron una sombrita también para ubicarse allí los hinchas de Guaraní. De un lado se saluda el capitán Fernando Fernández de Guaraní, del otro lado otro viejo conocido, ex Guaraní, Jorge Mendoza, capitán del día de General Caballero. Todo listo, todo presto, ganó el sorteo la gente de General Caballero, va a mover el cuadro rojo, ya está frente al banol Ronald Roa y esto está arrancando en Carapeguá, allí es local Guaraní. Vendrá la orden del juez, señores, va a mover el conjunto de General Caballero, pita y marca el árbitro, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando en la salida a Ever Fernández por el lado del rojo mallorquino. Juega con Romero. Romero tiene el control de la pelota con la zurda. Para adelante el pase con Lescano. Eleva el esférico, va corriendo Roa sobre la zona zurda. Marca López de cabeza. La pelota por el medio. Va al piso. Falta sobre Alcides Benítez. Indica el juez Ojeda. Tiro libre en su terreno para Guaraní. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. La pelota de López bajando de cabeza, casi se complica ante la presencia de Roa. Intenta la salida rápida del fondo legendario. Marca sacando Jordan Santa Cruz para el equipo de General Caballero. Buen pase para Arce. Arce lo busca y lo encuentra sobre costado izquierdo a Roa. Quiere ganar fondo de cancha a Roa. Va la marca de Pérez. Insiste el futbolista de General Caballero. Coloca centro. Cruza López en la marca. Tiro de esquina que corresponde a General Caballero. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes. Solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Claro que más. Estamos en el Shopping del Sol. Colocando la pelota para entrar con la pierna derecha el propio Roa. Atención sobre costado izquierdo. Viene el córner. Pelota arriba. Testazo defensivo de Mario López. Busca el esférico. Intenta llegar Barrientos evitando el lateral. No alcanza. Eso significa que habrá saque de manos. Campo rival para General Caballero. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Se mete Franco sobre la zona derecha para General Caballero, que quiere ser protagonista con la pelota en campo rival. Despeja como puede. Cantero para Guaraní. Va recuperando Ever Fernández para el rojo mallorquino. Toca sobre el arquero Guillén. Apertura sobre el lado izquierdo. Allí Romero tiene el control de la pelota. Lanza con Lescano. Lescano por el medio con Jordan Santa Cruz. Busca la salida General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Lescano con la pelota. Levanta la cabeza Lescano. Juega arriba sobre costado izquierdo para Roa. Protege el balón. Se le fue a Roa. Pide falta. No existe infracción para el juez, reclama Francisco Arce. Siguen llegando los hinchas de Guaraní allí en el Estadio Municipal de Carapeguá, niño. Sí, la raza ahora se está ubicando en la zona de las plateas. Ya se escuchan allí los tambores correspondientes, las banderas. Están llegando un poquitito tarde, pero están llegando los integrantes de la raza. Casi 3 de partido, ingresando a la zona de las plateas bien allí, de cara al sol. Allí estarán los hinchas de Guaraní, en este caso la barra principal aurinegra. El juego sigue 0-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No rompan frutos del bosque, probalo ya. La pelota le va quedando a Lescano sobre costado izquierdo, la orden del juez. Pide el balón dentro del área, merodeando Maná. Balón arriba para Maná, golpea de cabeza Alcides Benítez. El rebote para Jordan Santa Cruz. Sigue General Caballero intentando convertir el primero con Roa. Piso el área, Roa no pudo girar. La marca de Alcides Benítez, coloca el pase con Barrientos. Va saliendo legendario. Enérgicas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, las 457. Tu solución rápida y confiable en Enérgicas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, todo silicona, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde a Guaraní. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta Los 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decide seguridad y credibilidad, exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @Impaco PY. La pelota en poder de López, deja para Vargas, Vargas y el pelotazo largo sobre la banda derecha, corre, pero no va a alcanzar Alcides Benítez. Sale el arquero, Guillén se queda con la pelota, 4 de juego, primera parte. El partido 0-0 y quiere ser protagonista el equipo de Troadio Duarte, niño. Sí, en el comienzo por lo menos el cuadro rojo el que toma la iniciativa. Si bien Guaraní también en esta ya la primera pelota a profundidad buscando a Benítez. De a poco busca encontrarle la mano. El comienzo del partido principalmente ese control del medio campo y la pelota. El equipo de Guaraní, de los dos levemente mejor en el inicio el cuadro rojo.
Va a sacar Vargas, juega con López, quita desde el fondo Benítez para el equipo de Guaraní. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. San Justo Hierros, Perfiles, Anglos, Planchuelas y más. Acceso Surcas y Perfecto Socorro, Ñembú. Línea de venta 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. Carga General Caballero, la pelota le va quedando a Juan Franco sobre la punta derecha, pierde el esférico, insiste recuperando sobre la zona derecha Richard Cabrera. Ya vamos a marcar el tiempo de juego después del ataque. Tiro libre, falta de Barrientos sobre Cabrera, tiro libre en ataque para el equipo de General Caballero. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que van empatando Guaraní General Caballero 0-0. Eso seguro Chaco. Se cierra la fecha 2 en Itagua, Meliano limpia las 20:30. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 72-555-333. Cantabria sea. Ordenando la barrera, Sergio. Tiro libre sobre la zona derecha. Se perfila para el disparo. Va a correr Arce para el conjunto de General Caballero. Suben los zagueros. Romero, Fernández Lescano dentro del área. Sumado a Roa, que también está pisando el área legendaria. Va Arce, apunta, le va centro, pelota arriba, saca. ¿Cómo puede Fernando Fernández para Guaraní? Insiste Roa para General Caballero. Golpea de cabeza Luis Martínez. La pelota tiene destino de William Mendieta. Falta sobre el 10. Infracción de Lescano. Tiro libre. La falta fue de Mendoza. De Jorge Mendoza en realidad sobre Mendieta. Está discutiendo algo allí Mendoza con Mendieta. Tiro libre. Pelota para Guaraní, sí, niño. Sí, llegó tarde al cruce allí Mendoza, pero más bien para ganar segundos. Se termina parando frente a la pelota para que se recomoden bien nuevamente sus compañeros. En esta llegó tarde el capitán Mendoza. Le cometió la falta al Willy. El juego sigue 0-0. Cobreplex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreplex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Martínez en el mano a mano con Jorge Mendoza. Termina sacando la pelota. El de General Caballero va recogiendo el rebote sobre el lado izquierdo. Cantino para el conjunto legendario. Se muestra cerca del área. Avanza Guaraní con Fernández, pide también Barrientos, va el equipo de Francisco Arce, el partido sigue 0-0, Cantero tiene la pelota, juega para Mendieta, de espaldas al arco, al piso no hay falta, recupera Luis Martínez en campo rival para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala, 751, llámenos al 729-6060 Fleming. Mañana la final del Campeonato Nacional de Interligas en el Defensores del Chaco a las 19, para Guarí frente a San José de los Arroyos. Vi el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Tiro libre para el equipo de General Caballero. Juega corto Romero con Fernández. Otra vez con Ever Fernández. Despeja el zaguero con la pierna derecha. La pelota toma vuelo. Va con destino de Jordan Santa Cruz por el medio. Irrumpe bien Mansur. Mansur para Guaraní. Toca sobre la zona derecha. Allí tiene la pelota Pérez. Se proyecta bien sobre la banda diestra. Avanza el equipo de Guaraní. La pelota de Luis Martínez. Suelta el esférico para el 10 para Mendieta. Otra vez va corriendo Martínez por el medio. Pérez con la pelota. Busca Mansur para Guaraní. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero pizza o pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillos de más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Martínez con la pelota, deja por el medio, aparece Vargas para Guaraní, que comienza a internarse en terreno de General Caballero con López. López para adelante con Mendieta, falta, fuerte entrada de Jorge Mendoza. Se disculpa allí Jorge Mendoza con Mendieta, que se va recuperando. Tiro libre en ataque, tiro libre para Guaraní. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Postal, a ganar lo cambia todo. Vendrá el tiro libre, pase corto en realidad sobre Cantero. Encaró, escapó Cantero. Se mete en diagonal cerca del área. Suelta la pelota para Barrientos. Zafa de la marca de Jordan Santa Cruz, pero atento para colaborar. Aparece sobre la zona derecha Manarre, capturando y sacando desde el fondo para el rojo mallorquino, niño. Se termina equivocando en esta Barrientos. Viene la intención, ganando un par de metros, proyectándose Cantero. Cuando le da la devolución de la pelota, allí es donde se pierde un poco Barrientos en ese movimiento. Intentó, buscó,
con Cantero en la proyección sobre el perfil izquierdo. Guaraní generó una situación de riesgo, pero después se apagó en lo que hizo Barrientos en el ataque legendario. El partido sigue 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. PY. Va Guaraní con Barrientos. Está el gol, el disparo. Atento el arquero Guillén. A las manos de Guillén. Seguro el arquero bien ubicado. Se queda con la pelota, niño. Sí, atento, seguro Guillén para quedarse con ese zurdazo de Barrientos. Otra buena llegada de 3/4 de cancha por arriba del cuadro legendario, que esta vez sí culminó en un disparo al arco. Esta vez Barrientos bien con el zurdazo, pero atento, seguro el arquero de General. El partido entre Guaraní y General Caballero correspondiente a esta fecha 2 del torneo Apertura en Carapeguá. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica. Guaraní, General Caballero 0-0. Hizo seguro Chaco. Jordan Santa Cruz intenta el ataque para General Caballero, retrocede todo con Manuel Romero, levanta de emboquillada, golpea de cabeza Martínez por el medio, a la búsqueda del balón va Nicolás Barrientos, Barrientos zafa de la marca de Mendoza, deja para Luis Martínez, suelta Martínez con Mansur, pase de primera, llega Jorge Mendoza a cortar las intenciones de William Mendieta, la pelota le queda a Guillén buscando desde el fondo con Richard Cabrera. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribe el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tercera fecha de la Apertura arranca el sábado. 2 partidos a las 18. Trinidense, Luqueño en Villa Elisa. Y a las 20:30 Cerro recibe a Nacional. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Se quedó un poco más General Caballero, que arrancó mejor, al menos los primeros 6 a 7 minutos de partido, insinuándose en ataque. Ya inclinó Guaraní la pelota y la cancha a su favor con la presencia de Alexis Cantero en terreno enemigo, dejando para Luis Martínez. Martínez frena la marcha, toca para Mansur. Martínez retrocede, deja para Vargas. Desde el fondo comienza Guaraní. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Servio con la pelota descargando para Gustavo Vargas. Vargas, uno de los zagueros de Guaraní. Las 3 es el que corre sobre la zona derecha. Atención, pica bien, pero no alcanza. Intentó Daniel Pérez colocar el centro. Se le va a un costado lateral que corresponde a Guaraní, niño. Apareció justo allí el central de General Caballero para ese puntín. Lescano, Fernández. Le terminaron bloqueando la protección a Pérez. Igual se da lateral a favor de Guaraní en posición de ataque. Posición de ataque es más cercano al casi banderín del córner. Allí tendrá el lateral el cuadro legendario. 13 de juego, primera parte del partido, 0-0. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades, sentir la potencia para ir más lejos, aditivación que cuida tu motor. Super 97 Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. Llegó la promo como Tire, comprando 3 cubiertas te llevas un regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Mana intenta la salida rápida, pierde ante la marca de Mansur, avanza Guaraní, Mansur coloca centro, de cabeza Romero despeja para General Caballero, el rebote para Maná, Maná jugando rápido para Ronald Roa, que está solo en ataque, lo va acompañando ahora Richard Cabrera, se viene de contra General Caballero, acelera metiéndose Roa, suelta la pelota para Maná, buen panorama, descarga para Cabrera, va a colocar el centro en la cabecera del área, vuelve a retroceder, insiste Jordan Santa Cruz para General Caballero, falta de Luis Martínez allí al borde del área sobre Maná, tiro libre peligroso para General Caballero. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 Italia, acceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Maná se va recuperando, señores, el tiro libre para el rojo mallorquino, le va a pegar Arce. Mil Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización, saneamiento casi profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroca coinciden, disfrutamos distintos, Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado de selección, Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Finalmente Cabrera es el que le va a pegar a la pelota sobre la banda derecha cerca del área. Suben los zagueros, Romero, Fernández, también está Lescano que tiene buen juego aéreo. Roa merodeando el área, al igual que Jordan Santa Cruz, da orden del juez. Guaraní se defiende, General Caballero quiere marcar el primero, 14 de juego, primera parte. En Carapeguá en esta fecha 2 de la apertura, de momento 0-0. Directo al arco, el centro de Cabrera. Otra vez ordena Ojeda, se dilata el tiro libre. De vuelta da la orden
el árbitro del partido. Va Cabrera, apunta Cabrera, señores, corre Cabrera, le pega con la pierna derecha al disparo. Termina sacando Fernando Fernández para Guaraní. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM, seguía @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar y le protege. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Gor. Guaraní General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. El domingo a las 18, General Caballero recibe a Emiliano Libertad frente a Recoleta a las 20:30. Jornada 3 del torneo, apertura. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. López tiene la pelota, casi se complica. Vino la marca de parte de Mendoza para el elenco del rojo mallorquino. El rebote le va quedando a Pérez. Pérez juega por bajo, frena con el pecho Vargas para el conjunto de Guaraní. Tocando para Mansur, levanta la cabeza, no se apura. Pisa el frico como un salonista, adelanta sobre la zona derecha. Corre Pérez, no alcanza, despeja Lescano para quedar al Caballero. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En un nivel más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.du.py. ¿Qué pasó con una pelota? No hay balones, están pidiendo alguna pelota, algún esférico. Ahora sí, desde la zona de la raza vino la pelota. Regresó, justo se fue a la raza, estaban acomodando todavía algunas de sus banderas, igual ya están con todo allí con los instrumentos, se escucha de fondo, regresó el balón, sigue el fútbol en Carapeguá. Saque de costado en su terreno para Guaraní. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Primavera, Concepción. Mansur con la pelota va Guaraní sobre la zona derecha. Mansur se aproxima al área, deja para Willy Mendieta. Otra vez para Mansur, se mete solo Pérez. No lo vieron a Pérez. Retrocede Mansur, la pelota para Vargas. Vargas con el esférico, toca Guaraní en terreno rival con Mario López. López adelanta sobre costado zurdo. Allí tiene la pelota, picando Cantero. Otra vez con López, mueve Guaraní en terreno de Carapeguá. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. La pelota en poder de Martínez en terreno de General Caballero allí en Carapeguá. Señores, el partido 0-0. Fernando Fernández con el esférico. Luis Martínez suelta el balón para Mendieta. Irrumpe, corta bien Jordan Santa Cruz. Le favorece eso a Guillén. Habrá tiro de portería para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Ceballala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Levanta la pelota Lescano, busca desde el piso Maná, eleva el esférico, corre, Roa, aguanta la presión de Vargas, suelta para Jordan Santa Cruz, buena descarga sobre la zona derecha, allí Maná le va a proponer el mano a Cantero, ataca General Caballero, Maná y el centro, cierra bien Luis Martínez, casi en la media luna, despeja como puede, insiste General Caballero, le queda Jordan, está el gol, tira, bloquea López, error de Barrientos, casi aprovecha Jordan Santa Cruz, saque de costado, cerca del banderín para General Caballero, sí niño. Ahora sí, una buena situación del lado de General Caballero, que al comienzo había arrancado un poquito mejor, después se emparejó las cosas el cuadro legendario, pero en esta con Santa Cruz, empujando desde el fondo, intentó encontrar el hueco, sacó el disparo, si bien otro compañero estaba esperando el pase, igual tendrá un natural a su favor, esta vez el equipo de General. Cerca de los 19, primera parte del partido, está 0-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. Se va metiendo Jordan Santa Cruz para Cabrera. Saca como puede Barrientos a un costado. Otra vez lateral sobre la zona derecha para el rojo mallorquino. Agiliza Cabrera, deja para Manal, disparo al arco. Atento el arquero serbio, se queda con la pelota. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El lunes se va a cerrar la tercera fecha del torneo. Apertura con dos partidos a las 9 de la mañana en el norte, en Pedro Juan Caballero.
2 de mayo ante Guaraní a las 20 en el Defensores Olimpia frente a Tembetarú. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Carga Guaraní, vino, está afuera. Afuera el remate de Fernando Fernández, que bien recibió dentro del área, giró, remató. La pelota rosa al poste derecho de Guillén. Clara situación de gol que desperdicia Guaraní, niño. Buena chance aquí para Fernando Fernández. Se fue cerquita del poste derecho este derechazo. La primera importante que recibe el delantero de Guaraní. Casi se fue cerquita. Justito recepcionó el balón y en medio de los centrales, entre la marca de Romero y Fernández, encontró el hueco allí el delantero legendario. Derechazo que pasó ahí a nada del poste derecho. Situación clara de los pies del goleador legendario, que de momento todavía no pudo anotar, es cierto, pero históricamente es el goleador de Guaraní siempre que estuvo en filas de la toldería. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corte. Van empatando en Carapeguá, Guaraní, General Caballero 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota de Luis Martínez distribuye con Vargas. Vargas para adelante con la presencia, con la corrida de Pérez. Avanza lateral derecho de Guaraní, frena la marcha. Toca para Mansur sobre línea central, campo rival. Otra vez se queda con la pelota Vargas. Tocan constantemente los zagueros de Guaraní en terreno de General Caballero. El esférico de Vargas cruza la mitad de terreno. Suelta bien para Pérez, que tiene panorama. Avanza Guaraní, Pérez ganó fondo de cancha. Coloca al centro para Fernando Fernández. No salta. Le queda Barrientos. Va a rematar Barrientos, el disparo al arco. Cierra bien Fernández y saca al zaguero de General Caballero. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo garantía Electropar. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Sube Cantero, va Guaraní, no hay falta. Reclama Cantero al igual que Mendieta, insiste Luis Martínez. Recaptura para el equipo legendario, suelta la pelota para Barrientos, ganó fondo de cancha. Encara con la zurda, va a elevar el centro, perdió tiempo. Se cierra bien la defensa de General Caballero. Le queda el gol a Mansur, pisó el área, cayó, no hay falta. Saca Jordan Santa Cruz y se viene Roa de contra. Misión de exportaciones, todo paleta de cerdo el kilo 19.950, pan de pino stock el kilo 9.900 Guaraní, es válida en todos los locales de supermercados stock. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 31 de enero, 50% descuento con todos los medios de pago. Participas de la super promo en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Maná perdió la pelota y se viene, atención, sobre costado izquierdo, corre Barrientos, avanza Guaraní, Barrientos con la pelota, le propone el mano a mano a Cabrera, insiste Barrientos al centro sobre Mendieta, termina despejando el Fernández. Mana quiere el contragolpe, saca de cabeza Cantino, la pelota para Luis Martínez, Guaraní buscando el primero. Planea tu viaje con tarjeta de crédito Bancopp hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. Reclaman una mano allí en la cabecera del área de Romero. Discute con el árbitro allí Fernando Fernández, al igual que Mendieta, pero el juez dice que siga. Va a sacar Guillén para General Caballero. Va con la tecnología QF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. La albirroja sub-20 que ya está instalada, clasificada para el hexagonal, completa su presencia en la fase de grupos el día de mañana. Grupo A20-30, Paraguay ante Chile. Mismo grupo, mismo horario para Venezuela, Uruguay. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 098-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el OC32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Jordan Santa Cruz intenta el ataque para General Caballero, marca Luis Martínez. Martínez para Mansur sobre círculo central. Este juega sobre Pérez. Pérez con Alcides Benítez. Perdió Alcides Benítez, va recapturando en el rebote Daniel Pérez. Pérez suelta para Mansur, levanta la cabeza Mansur. No se apura el volante del equipo legendario. Levanta para Fernando Fernández. Atento el arquero Guillén. Atrapa seguro el golero del rojo mallorquino, Niño. Era buena la intención, pero terminó siendo algo fuerte el pase. No logró controlar con el pecho, metió el cuerpo, pero no llegó allí Fernando Fernández
después de esa habilitación desde el fondo del lateral Daniel Pérez. Una pelota más o menos de 30-40 metros, buscando la presencia del delantero aurinegro que no logró controlar. 24 de juego, primera parte, el partido está 0-0. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. El balón de Romero, Romero para Fernández, otra vez con Romero. Romero con la pelota suelta por el medio para Arce, Arce y el balón, sí, niño. Banca de suplentes de Guaraní, de ser necesario en algún momento del partido. Está el arquero suplente Martín Rodríguez, Wilson Ibarrola, Aldo Maíz, que ya está disponible igualmente para jugar, Tiago Servín, Víctor Céspedes, Richard Torales, Alan Romero, Bruno Piñatares, Antonio Marín, Fernando Román, Leonardo Rolón y Alan Pereira. Las opciones que tiene Francisco Arce en el banco. Se viene de contra, luego de esta acción marcamos el tiempo de juego. Va Mendieta, ataca Guaraní. Posición adelantada del 10 de William Mendieta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Gorge. En la ciudad de Carapeguá siguen empatando Guaraní General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. 20:30 el cierre de la fecha de adelanto, jornada 2 en Itagua, Ameliano ante Olimpia. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. Y del lado de General Caballero, que no completó el banco, a veces algunos equipos deciden eso. 9 jugadores en el banco. El arquero suplente es Tales Watoski, Cristian Amarilla, Miller Mareco, Silvio Torales, Clementino González, Jorge Armoa, Osmar Jiménez, Gaspar Vega y Fernando Lesme. Las opciones que tiene el cuadro rojo, el técnico Trovadio, de ser necesario igualmente en algún momento del partido. Va a sacar Guillén para General Caballero. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Propone fútbol General Caballero con Jordan Santa Cruz, para Franco. Franco tiene la pelota descargando por el medio para Jorge Mendoza. Retrocede con Manuel Romero. Suelta sobre costado izquierdo. Va corriendo Lescano en terreno legendario. Descargando allí sobre Arce. Falta de Luis Martínez sobre Teodoro Arce. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevilla, llama al 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Piden tarjeta para Mansur, que cometió la infracción sobre Teodoro Arce. Viene el tiro libre y la pelota de Juan Franco en su terreno. Juega corto, intenta la salida General Caballero. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Largo pelotazo de Luis Martínez. Error de Alcides Benítez. Corrige Vargas. Vargas tiene la pelota. Le arringa a su compañero allí Alcides Benítez. Benítez con la pelota. Va a cruzar mitad de terreno. Aplica el freno. Suelta el balón para Pérez. Utilizando el lado derecho para intentar atacar Guaraní con Daniel Pérez. La presión alta de Lescano. Le van a sacar el balón a Pérez. Ya le sacó. Atención Teodoro Arce. Se mete en diagonal. Se aproxima al área. Está solo sobre la derecha. Maná puede estar el primero. Maná pisó el área. No pudo rematar. Atento para la marca. Llega Barrientos. Pega en Maná, saque de meta para Guaraní. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Estaba reclamando que era córner allí Maná. En realidad la pelota pegó finalmente en el futbolista de General Caballero. También discute con el árbitro Fernando Fernández. Va a sacar Luis Martínez para Guaraní. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Va Guaraní, la pelota le va quedando a Mansur. Mansur para Pérez. Va a elevar el centro al área. Pelota arriba. Le queda el gol. A Mendieta está. Cierra oportunamente Ver Fernández. El rebote para Barrientos. Qué mal le pegó. Qué mal le pegó Barrientos. Tenía buen perfil a la carrera Barrientos. Error del volante ofensivo legendario. Estaba en el piso Guillén. Llegó el conjunto de Guaraní, casi el primero legendario, niño. Primero con Daniel Pérez ganándose el sector derecho. El centro no logra controlar bien el Willy Mendieta allí al borde del área chica.
después del rebote de un despeje a medias de la defensa de General, luego de no controlar bien el Willy. Fue a pelear también Fernando Fernández y llegaba a la carrera allí Barrientos, le pega mal, espantoso, lejos hacia afuera. Igual era una buena aproximación del cuadro legendario. Saludar a todos los amigos que nos están siguiendo, por supuesto por Monumental, pero también por los aplicativos, algunos en el canal 18.3, aire digital de Monumental, versión audio por supuesto. A los amigos del Facebook, allí del espacio, de todas las aplicaciones, por supuesto, de Monumental. Saludos a todos ellos que están a estas horas en plena sintonía de este compromiso entre Guaraní y General Caballero. Fútbol paralizado, señores, allí en Carapeguá, Guaraní, General Caballero, por ahora 0-0. A propósito, ¿cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Gorro. Guaraní, General Caballero, empatan 0-0. Eso seguro, Chaco. Debido al intenso calor se están hidratando los futbolistas de ambos equipos, el árbitro con sus asistentes. El partido está 0-0 de fondo en el cierre de esta fecha 2 en Itagua, Meliano Olimpia 2030. A todo poner en Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 018319720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Villeta Oloy 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Hablando de Meliano Olimpia 2030, el partido arbitraje de Mario Díaz de Vivar en el bar Juan López. Decí seguridad y credibilidad, exigí Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Seguinos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. El miércoles 5 de febrero, señores, se va a producir el debut en la fase de repechaje de Nacional de Copa Libertadores de América, recibiendo el conjunto de Alianza Lima. San Justo y Hierros, perfiles ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembu. Línea de venta 0183309-813. Búscanos en redes San Justo y Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Seguinos en redes sociales Crystal House, cristalizando sueños. De manera lenta van retornando los protagonistas al campo de juego. Sigue la charla de Luis Martínez. Allí el volante legendario con Francisco Arce. Habrá salida para General Caballero. Lo va a hacer Guillén desde el fondo. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. La pelota de Ever Fernández. Pase sobre Romero otra vez con Fernández. Comienza desde el fondo el rojo mallorquino. Fernández con la pelota levanta la cabeza. Va a colocar el balón en terreno enemigo. Se muestra Maná con el esférico de espaldas al arco. Retrocede todo. Con Romero vuelve a comenzar desde el fondo General Caballero. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capetá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero Upiza. Upiza, probaste, ¿te gusta? Saca el remate Roa, lejos afuera, quiso sorprender a Sergio que estaba algo adelantado, no pasa nada. Saque de venta para Guaraní. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos de Georama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La revancha del duelo entre Nacional y Alianza Lima de Perú va a ser el miércoles 12 de febrero. Esta vez en Lima, el conjunto peruano recibiendo la academia. El ganador de este duelo va a jugar con Boca la fase 2 de la Copa Libertadores. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Falta de Luis Martínez sobre Jordan Santa Cruz. Allí en el duelo de volantes internos. La peor parte se llevó el de General Caballero. Se va recuperando. Tiro libre para el rojo mallorquino. Desde los Pineos de Alamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aguárdame, Darío. Gol en camino de Mendita para Guaraní. Vino. Gol, 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 gol. 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 De Guaraní, de Guaraní, de Guaraní,
de legendario del 10 de William, de Mendieta, Willy Mendieta. Aprovecha bien Fernando Fernández, que fue a presionar allí en la salida de General Caballero, recapturando la pelota. En realidad Alcides Benítez es el que le termina pellizcando el balón a Arce. La sesión para Fernández, lo venía a correr sobre el lado derecho a Mendieta. Buena descarga, gran asistencia. Define Mendieta ante la desesperada salida de Guillén. Guaraní pasa al frente. En Carapeguá, fecha 2 del torneo Apertura. Guaraní 1, General Caballero 0. William Mendieta para el legendario. Monumental. Gran robo de balón en el medio campo de Alcides Benítez, que deja desencajada toda casi la defensa y el medio campo del cuadro de General Caballero. Como que se intercambian un poco los roles aquí. El que hizo el papel de asistente a la hora de servir ese balón allí a profundidad al Willy fue Fernando Fernández, y el que se metió en posición de goleador mano a mano con el arquero Guillén fue Mendieta ante la salida del grandote arquero de General Caballero por bajo. Toque sutil con toda la categoría de Willy Mendieta. Pero antes, gran mérito de Benítez Alcides, que fue a recuperar, a apuntar esa pelota. Aprovecha Guaraní esta chance. Vuelve al gol William Mendieta, esta vez con la remera, con la casaca de Guaraní. Momento del gol. 33 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En Carapeguá, Guaraní 1, General Caballero 0. Y su seguro Chaco. Con esto Guaraní momentáneamente se coloca en la cima del campeonato, con 6 unidades. Así mismo va a 6 puntos el equipo de Francisco Arce. Saque de costado, campo rival para Guaraní. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad. Segundo en camino, vino. Gol, 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 gol. 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 De Guaraní, de Fernando, de Fernández, el histórico goleador legendario, regresó y convirtió, señores. Esta vez me parece la asistencia fue de William Mendieta. Errores en defensa no se pueden entender. Fernández, Romero, ni Lescano. Le queda la pelota allí al borde del área chica a Fernando Fernández. Y sí, la gran asistencia esta vez de Willy Mendieta. El remate se le mete entre las piernas al arquero Guillén. Amplía Guaraní. Aumenta el legendario que quiere ser protagonista de la apertura. En Carapeguá, jornada 2 de la apertura. Guaraní 2, General Caballero 0. Fernando Fernández para Guaraní. Monumental. Devolución de gentilezas de los nuevos compadres aurinegros. Allí Fernando Fernández, el Willy Fernando Fernández. Gran movimiento en ataque, dejando por el camino a Manuel Romero del Willy Mendieta. El pase al borde de la chica para que aparezca allí Fernando Fernández para con ese derechazo por bajo vencer al grandote Guillén. Estiró la pierna, pero se le escapó allí levemente, producto de la buena definición de Fernández en una ráfaga de momentos en esta etapa. 1-2 goles de Guaraní en Carapeguá. Momento del gol. 36 minutos, primera etapa. Gana legendario 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Ceballala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Preocupación allí en el banco de General Caballero. Mira fijamente Trovadio Duarte para tratar de corregir este momento. Está atravesando su equipo. Cae por ahora 2-0. La pelota de Ever Fernández. Fernández casi se complica. Va la marca de Fernando Fernández. Pega en el de Guaraní. El saque de meta para General Caballero. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín, frutos del bosque. Próbalo ya. Va a sacar desde el fondo Guillén para el rojo mallorquino. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va girando Maná. Tiene el control de la pelota sobre la banda derecha para el rojo mallorquino que quiere descontar con Cabrera. Sube bien, se proyecta sobre la zona diestra por el medio. Ahora con Jorge Mendoza. Levanta para Arce. Arce quiere ganar fondo de cancha para colocar el centro.
Buena marca de Daniel Pérez. Le saca Arce. Va el pelotazo largo con destino Mendieta. Cierra Romero. Va a insistir General Caballero por descuento. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también Capiatá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Luego de este partido con Arturo, Ricardo, Víctor y todos los compañeros en el cierre de la fecha 2 en Itagua, Meliano, frente a Olimpia. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Sacando la pelota desde el fondo, Alcides Benítez. Buen pase para Willy Mendieta. Descarga sobre Fernando Fernández. Falta del Escano sobre Fernando Fernández. Tiro libre en ataque, aunque lejos todavía del arco de Guillén. Tiro libre para el legendario. Hay una nafta que satisface tus facetas, superpotencia para conquistar cualquier camino, superaditivación, Super 97 Petrobras, la nafta que satisface todas tus personalidades. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. Vargas con la pelota, descarga sobre Mendieta. Buen pase sobre la zona derecha para Daniel Pérez. Va Guaraní que quiere el tercero, pelotazo largo al área. Corre Barrientos, alcanza, retrocede ahora para Luis Martínez para Cantero. Va a insistir Guaraní que quiere el tercero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corte. En Carapeguá, Guaraní 2, General Caballero 0. Y su seguro Chaco. Monumental. El primero de Mendieta, el segundo de Fernando Fernández. Mil empeños, ventas joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 hectáreas, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Lescano con la pelota, juega por el medio para Jorge Mendoza. Abre los brazos, gesticula Mendoza. La pelota para Maná retrocediendo ahora con Romero. Romero deja por el medio con Jordan Santa Cruz, otra vez con Jorge Mendoza. Mendoza lanza sobre la zona zurda. Allí se asocia con Lescano. Lescano está en terreno rival, toca la pelota para darse. Otra vez con Lescano. Va a insistir el rojo mallorquino que al menos quiere el descuento antes de que termine la etapa inicial. Cuando nuestra sola albirroja coincide, disfrutamos distinto. Short Beef, carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección. Short Beef, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. No tiene peso en ofensiva General Caballero, esa es la realidad. Juega cómodo. Allí López, el zaguero legendario, tocando para Vargas. Vargas para Willy Mendieta en Carosa, fuera de la marca de Fernando Fernández. Buen pase sobre la zona derecha. Sube, trepa bien sobre ese costado. Alcides Benítez, descarga para Pérez. Otra vez con Benítez, ganó fondo de cancha, fue el piso, falta. Falta de Romero a instancia del asistente. Ojeda dice que hubo infracción. Es tiro libre cerca del banderín para Guaraní. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanji, pasó a llamarse KGM. Seguí @kgm.paraguay.oficial. Representa Automoto. La albirroja, sub-20 que ya está instalada en el hexagonal. Complete mañana su presencia en la fase de grupos. El grupo A, señores, en territorio venezolano a las 20:30, Paraguay-Chile. Mismo grupo Venezuela-Uruguay a las 20:30. Le corresponde fecha libre a Perú. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicabol y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-279-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En principio pensábamos que hubo falta sobre Alcides Benítez. Eso le reclama Barrientos al asistente a Nadia Weiler. Finalmente tiro de esquina. Es córner sobre la zona derecha para Guaraní. En UNIVE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para los alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vendrá el córner de Barrientos, pelota arriba, buscó el gol olímpico. Lejos afuera, saque de meta para General Caballero. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota en poder del Escano, suelta por el medio para Arce. Arce fue el que cometió el error en el primero del conjunto de Guaraní y después ya le robaron a él la pelota. Pero también mérito de Benítez, de Alcides Benítez, para ir a puntear y sacarle esa pelota a Teodoro Arce.
La pelota de Mendoza. Mendoza deja para Fernández. Ever Fernández por el medio con Jordan Santa Cruz. Intenta el descuento. Maná sobre la zona derecha. Retrocede todo con Jordan Santa Cruz. Casi se le va. Va para atrás el balón con el arquero Guillén. Vuelve a comenzar desde el fondo el equipo de Troadio Duarte. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que le viene inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Pelota en poder de General Caballero, corre, se mete Maná sobre la zona izquierda, apunta, levanta, centro, lejos, afuera. Mucho que corregir General Caballero, ¿eh? Mucho lejos afuera, no pasó nada, estaba solo por allí Roa. Es más, un solo tiro de Jordan Santa Cruz. Después no recuerdo más casi en cuanto a llegadas. En este primer tiempo de General Caballero está mejor el legendario, por eso está arriba en el marcador, aprovechó sus chances. 2 llegadas, 2 goles de Guaraní. Saque de meta para el legendario. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Señores, habrá salida para el equipo de Guaraní con el arquero serbio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electrobar. Pelotazo largo de Serbio. Guillén se queda con el balón. Juega rápido sobre la zona izquierda allí con Romero. Romero con la pelota. Se viene con todo Romero. Cruzó mitad de terreno. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. En Carapeguá, Guaraní 2. General Caballero 0. Eso seguro. Chaco. 2 de adición, señores. Se juega hasta los 47 la primera etapa. Faro parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-37 Faro parece a 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo el kilo 19.950, pan de viene a stock el kilo 9.900 guaraníes. Valía en todos los locales de Supermercados Stock. Se va metiendo Maná sobre la zona derecha, quiere ganar fondo de cancha, el mano a mano con Cantero. Despeja como puede Cantero. Recaptura el rebote Cabrera. Le quedan 1 minuto prácticamente de la etapa inicial. Gana Guaraní 2-0. Va Cabrera para Jordan Santa Cruz, cabecera del área. Maná cerca del área, punta. Maná no tiene ángulo. Insiste, quiere elevar el centro. La pelota de Cabrera, otra vez con Maná. Va a girar para colocar el centro. Pelota al área. ¿Qué dice el árbitro? Es córner, ¿no? Saque de meta. Tiro de portería para Guaraní. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 31 de enero, 50% de descuento con todos los medios de pago. Participas de la super promo en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con tus tarjetas de crédito Bancoc tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana, enero y febrero. Bancoc crece desde la raíz. Mañana la final del Campeonato Nacional de Interligas en el Defensores del Chaco a las 19. Paraguarí frente a San José de los Arroyos. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va con la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. 30 segundos le quedan a esta primera etapa y se mete, atención, Alexis Benítez cargando Guaraní. Corre también Cantero. La presencia del arquero Guillén cuando iba picando Cantero dentro del área. Saca Mendoza. Busca el descuento General Caballero. La pelota de Romero. Va el esférico bien arriba en terreno legendario. Corre Arce. Se mete Maná. Se alcanza. Habrá peligro. Saca López para Guaraní. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 827-55-250 o pluscar.com.py. Falta sobre Agustín Mansur, pero no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción, señores, en Carapeguá, en el Estadio Municipal. Fecha 2 del torneo, apertura, jornada de adelanto. De momento, Guaraní 2, General Caballero 0. Relató Jorge Casal. Se van retirando los protagonistas. Gana el equipo legendario. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cepillala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Me parece que está Víctor. Adelante, Víctor. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en Itagua, en el estadio Luis Salinas, para lo que será el partido entre Sportivo Emeliano y Olimpia a las 20:30. Ya a buen movimiento, hace un ratito, hace menos de 15 minutos,
se abrieron los portones del estadio el 12 de octubre y comienza a entrar la gente y se nota que el estadio hoy evidentemente en una proporción será 90-10 a favor de Olimpia con respecto a la gente de Ameliano. Y el público franjeado puede entrar en los 4 sectores porque solamente se destinó un sector de la preferencia lateral para la gente de Ameliano, que van a ser, supongo, los hinchas más fanáticos, los dirigentes, familiares de jugadores. Después el resto será poblado por aficionados de Olimpia. El plantel decano llegó hace un ratito, ya lo veo a Gastón Mendoza acomodando los instrumentos de trabajo en el césped del estadio Luis Salinas, como para en un ratito más salir a hacer el calentamiento. Así también nosotros estamos esperando la confirmación de titulares y suplentes del equipo de Martín Palermo. Aquí el arbitraje correrá por cuenta de Mario Díaz de Vivar. Los líneas Eduardo Britos y Héctor Medina. El cuarto árbitro César Rolón. En el VAR estará Juan López como AVAR, Milcia de Saldívar, las autoridades arbitrales para este encuentro. Esperamos de cierto planilla. Lo que manejamos como información preliminar es que Olimpia haría 4 modificaciones. Las novedades: César Olmedo como lateral derecho, en la mitad de la cancha Javier Domínguez, por fuera como extremo Iván Leguizamón y Hugo Adrián Benítez como acompañante de Darío Benedetto, ordenando así las piezas: Olveira en portería, César Olmedo, Robert Rojas, Junior Barreto, Facundo Zavala, Rodney Redes, Javier Domínguez, Richard Ortiz, Iván Leguizamón, Hugo Adrián Benítez y Darío Benedetto. La más probable formación de Palermo para esta segunda fecha del apertura 2025, con la obligación ya de ganar, porque evidentemente se espera mucho más de Olimpia tras los 2 partidos anteriores en los cuales fue derrotado primeramente ante Libertad y ante Guaraní. Correcto, Víctor, atento a cualquier llamado. Decías entonces, ya se abrieron recién los portones el día del estadio en Itagua. De a poquito la gente va llegando. En las afueras, siempre que estén de por medio Cerro, Olimpia, esta vez Olimpia, seguro también buena cantidad de dotación de policías, vendedores, todo lo que tiene que ver con el ingreso. No hubo problemas. ¿Dónde pudieron estacionar ustedes también los móviles y compañía? No hubo inconvenientes, Víctor, en ese sentido. Haciendo la comparativa con ayer, hoy mucho más cómodo, Jorge. Incluso veo menos efectivos policiales que ayer. Claro, Eso, por el tipo de partido de entre hinchada a hinchada, ¿verdad? Allí cambia la cosa. Ayer, desde que uno llegaba, parecía un territorio preparado para la guerra, más o menos. Estaba lleno de policía por todos lados, estaba todo enchapado. Había que dejar el vehículo frente mismo, caminar hasta la cabina. Hoy sin problema. Hoy solamente la chapa se puso para separar a los que van a entrar de la barra de Olimpia del resto del público, como para que ellos no vengan hacia el lado de preferencias. Después todo normal, pudimos meter el vehículo casi detrás de la cabina, con seguridad privada en algunos lugares alcanza. Hoy en ese sentido está mucho más cómodo y evidentemente se comprende que hoy no se da la magnitud de un Cerro Luqueño. Igual no es para descuidar, o sea, eso evidentemente no implica que se relajen las autoridades policiales, porque en cualquier partido al menos esperado pueden suceder incidentes, pero dentro del ambiente que uno percibe, hoy está mucho más tranquilo el tema aquí en Itagua. Correcto. Para aquel que justo se enganchó en tu informe allí y no escuchó, en principio 4 cambios, decías, o sea, probablemente a falta de la confirmación del equipo, serían 4 las variantes del último partido a este de Olimpia. Reiterar, ¿cuáles serían esos 4, Víctor? El ingreso de César Olmedo, Javier Domínguez en la mitad de la cancha, Iván Leguizamón como extremo y Hugo Adrián Benítez. En principio son las novedades de Palermo. Yo creo que en 10-15 minutos ya vamos a tener planilla y ahí vamos a disipar cualquier interrogante sobre la formación titular de Olimpia y por supuesto la formación de Ameliano, porque sin evidentemente sacarle la importancia a Ameliano, si hoy Ameliano gana, alcanza de momento a Guaraní, que tiene que confirmar todavía en el segundo tiempo esa ventaja, pero si Ameliano gana queda como puntero, ya que fue uno de los equipos que ganó en la primera fecha. Así mismo. Gracias, Víctor, regresamos en minutos, muy amable. Atentos ya aquí de manera permanente junto a Damián Recalde en la parte técnica desde cancha del 12 de octubre de Itagua. Saludos para Damián también, que está allí en Itagua. Aquí está ganando Guaraní 2-0 a General Caballero. Antes, al amigo Agus Maidana. Saludo cordial para él, fiel oyente de Fútbol a lo Grande, las transmisiones. Saludo para él y para toda la gente de Bárbara, que próximamente va a estar con nosotros también ya al mediodía en Fútbol a lo Grande. Así que Agus Maidana, todo el equipo de Bárbara, allí saludos para ellos en sintonía a estas horas. Nos metemos en lo que tiene que ver con este partido que está ganando el cuadro legendario. Aprovechó bien allí esa ráfaga de, ¿cuánto? 2 minutos, 2-3 minutos. 33 y 36.
minutos los goles de William Mendieta y de Fernando Fernández. Coincidentemente se juntaron los dos. En uno, asistencia de Fernández, anotación de Willy. En la otra, pase de Willy Mendieta, gol de Fernández. Pero antes también, para el primer gol, fue fundamental lo de Alcides Benítez. En esa salida desde el fondo, Teo Arce buscó ser una especie de enlace para el comienzo de la acción. En un partido parejo, si bien de los dos, el que asomaba un poquito más era Guaraní, pero le vino muy bien el gol al partido y al propio Legendario, porque en esa salida le roba de muy buena forma a Alcides Benítez. Estaba por allí Fernando Fernández, recibe, recepciona, pase por bajo, en medio de los centrales, gana con velocidad William Mendieta. Y ante la salida del arquero Guillén, sobre 33 del primer tiempo, ese toque sutil del Willy Mendieta. Antes, una aproximación de Barrientos, alguna llegada también del cuadro de Guaraní. General Caballero, un disparo de Jordan Santa Cruz allí nada más, pero de los dos, el que estaba asomando un poquito mejor era el Legendario. Esa situación, el gol de Mendieta, el pase de Ferfer, fue a los 33 del primer tiempo. Así llegaba en Carapeguá el primero en la tarde a favor de Guaraní en el relato de Jorge Casal. Vamos a recordar. Gol en camino de Mendieta para Guaraní, vino. Gol, 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 gol. 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 De Legendario, del 10 de William, de Mendieta, Willy Mendieta, aprovecha bien Fernando Fernández, que fue a presionar allí en la salida de General Caballero, recapturando la pelota. En realidad Alcides Benítez es el que le termina pellizcando el balón a Arce. La sesión para Fernández, lo venía a correr sobre el lado derecho a Mendieta, buena descarga, gran asistencia, define Mendieta ante la desesperada salida de Guillén. Guaraní pasa al frente en Carapeguá, fecha 2 del torneo Apertura. Guaraní 1, General Caballero 0. William Mendieta para el Legendario. Monumental. Así anotaba en la tarde allí de la zona del 9º departamento en Carapeguá, el primero Guaraní, que está haciendo de local allí el Legendario. Buen comienzo hasta esta parte en el campeonato para Guaraní, 6 puntos de continuar esto así. Si uno mira cómo se está presentando el partido, no debería en principio tener Guaraní problemas para cerrar a su favor el marcador, pero veremos qué puede hacer también el propio General Caballero, que buscará meterse en partido en el segundo tiempo y buscar cierta complicación, algún descuento para buscar, por qué no, algún puntito el cuadro rojo. Y el hincha de Guaraní que está del otro lado, no, queremos cerrar el marcador a nuestro favor, seguro que sí. No pasó mucho, 2 minutos, casi 3 después, se invirtieron los roles, jugaban ofensivas sobre el sector derecho, nuevamente con Benítez, Pérez, la incursión de William Mendieta, buen movimiento, control del balón. Se escapó de Fernández, de Manuel Romero, pase por abajo y casi al borde del área chica. Recibe Fernando Fernández, fuerte abajo, esquinado, cruza un poco las piernas, busca achicar Guillén, pero le termina tomando casi a contrapierna allí la presencia de la pelota ante ese disparo por abajo de Fernando Fernández. Y en 36 de partido, antes Mendieta había marcado el primero, llegaba la segunda anotación del Legendario. Segundo en camino, vino. Gol, 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 gol. 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 De Guaraní, de Fernando, de Fernández. El histórico goleador legendario regresó y convirtió, señores. Esta vez me parece la asistencia fue de William Mendieta. Errores en defensa no se pueden entender. Fernández, Romero ni Lescano. Le queda la pelota allí al borde del área chica a Fernando Fernández. Y sí, la gran asistencia esta vez de Willy Mendieta. El remate y se le mete entre las piernas al arquero Guillén. Amplía Guaraní. Aumenta el Legendario, que quiere ser protagonista de la apertura. En Carapeguá, jornada 2 de la apertura. Guaraní 2, General Caballero 0. Fernando Fernández para Guaraní. Monumental.
Y así con las anotaciones de William Mendieta, de Fernando Fernández en 2 ocasiones, Guaraní está ganando 2-0 a General Caballero. Veremos qué puede hacer el cuadro rojo, alguna variante, alguna modificación que pueda despertar un poquito al cuadro rojo en el partido. Guaraní seguro buscará controlar esto y, por qué no, anotar algún gol más de Carlos que se vendrá en el segundo tiempo. Mirando lo que se viene, vamos a ir también haciendo una pausita por aquí, porque hoy una rica charla con el ex entrenador de la selección sub-20, Duscher, que habló de su salida, el momento que pasó, inconvenientes con Martín Paolo Rosso, hijo de Elvio Paolo Rosso. Él explicaba también su salida, su declaración, lo que pasó, y está fuera del sub-20 como entrenador. Aldo Duscher, a continuación, vamos a escuchar previo al arranque del segundo tiempo del partido en Carapeguá. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Aldo, ¿cómo te va? Arturo, soy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Perdón. Aldo, bueno, el tema de la selección sub-20, ¿qué te da? ¿Qué pensás? Si querés abordar el tema, decinos. Sí, la verdad que estoy muy agradecido, ¿no? con usted, porque siempre me ha tratado con respeto y yo soy de reconocer, ¿no? El respeto más que nada. Y la verdad que muy feliz también por el triunfo de ayer y la clasificación. Y me siento parte y sobre todo gratificado porque después del partido muchos integrantes del plantel me mandaron un mensajito y bueno, hicieron parte del logro, ¿no? Y eso es lo que me queda. Así que nada, quería decir eso. Y también con respecto a mi salida, Arturo, ¿no? Voy a decir la verdad, ¿no? Porque se tejen versiones que me afectan profesionalmente, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar más de 20 años como profesional y estar en la mejor liga del mundo. Y jamás tuve un problema yo. Acá la realidad es pura y exclusivamente con mi preparador físico, ¿no? Y desde que ingresamos a la federación, quiso siempre tomar un rol protagonista por encima no solo del entrenador, sino también del resto de sus compañeros, del cuerpo técnico. Y en todos mis años de carrera, la verdad, jamás vi algo igual. Y soy amigo de muchos entrenadores y sigo en contacto con muchos que me dijeron. Y jamás vi algo así. El punto es que en este caso el preparador físico es el hijo del jefe, ¿no? Y todo el tiempo se fijó en hacer uso de ese parentesco. Es así. Claramente tengo una dignidad y eso no lo permití. Entonces, y no lo voy a permitir jamás a eso. No creo que ningún entrenador lo permita. Ninguno. Y esa postura mía claramente les incomodaba, ¿no? Y buscaron la menor excusa para sacarme. Aldo, está hablando de Martín Paolo Rosso, el hijo de Elvio Paolo Rosso. ¿Era tu preparador físico? Era. ¿Y él lo integró tu cuerpo técnico o cómo se suma o cómo fue? Contanos. Bueno, había un conocimiento, pero en la hora de trabajar no la tuvimos nunca, ¿no? Pero para que venga fue una condición que esté Martín. No, en realidad, bueno, yo soy agradecido, ¿no? por la oportunidad que tuve. Soy muy agradecido. Yo siempre cuando me dan trabajo, yo soy una persona muy agradecida. Y la verdad, dentro de la federación, y le digo la verdad, Arturo, yo me encontré con un país maravilloso. Yo me encontré con un país maravilloso. Me encontré con gente maravillosa. Y me voy muy agradecido de haber podido conocer ese país. Y tanta gente buena. Repito, acá no busquemos otra cosa. La realidad es esa. Fútbol a lo grande.
La fuerza de la marca. Allí las explicaciones de Duscher, su salida. En un momento hablaba igualmente que la PF le estaba debiendo un dinero. Ya esta tarde se abonó igualmente eso. Informaba hace minutos a Arturo en la edición de la Extra Versión TV. Ya está todo ok. Saldaba igualmente la deuda que se tenía con el ex entrenador argentino del Sub-20. Volvió General Caballero, volvió Guaraní. Esto está por arrancar en su segunda parte. Señores, mueve General Caballero. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando a Manuel Romero. Romero por el medio ahora sobre la presencia de Jorge Mendoza. 2 cambios en General Caballero. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ingresaron Clementino González y Jorge Armoa. Y se retiraron Ever Fernández y Teodoro Arce. Los que se quedaron en la zona del vestuario, después ya en el banco del conjunto de General Caballero. Por sobre todas las cosas, aquel error del primer tanto de Arce, que no pudo aportar mucho en la primera etapa. Sí, no hizo mucho Arce, uno de los cambiados también allí, Fernández, de ese lado, ingreso justito para el gol allí, el Willy, le gana a él, le gana a Romero, después le cede el pase a Fernández. Coincidentemente, el primero Mendieta, el segundo Fernando Fernández, a ver si mejora un poco en el segundo tiempo el cuadro rojo. Es córner para General Caballero. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tu compra puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viene el córner, pelota arriba, saca la defensa, le queda Cabrera, el disparo, pasó cerca del travesaño de Servio, que acompañaba con la mirada. Tiro de portería para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebella, 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Va a sacar desde el fondo Servio para el equipo legendario sin apresurarse. El arquero del conjunto de Guaraní, que por ahora gana 2-0 allí en la ciudad de Carapeguá. En esta continuidad de la fecha 2 del torneo Apertura, de momento es líder el equipo de Francisco Arce. Pelota arriba de Servio, vuela el esférico con destino a Fernando Fernández. La marca de Manuel Romero, la pelota sobre la zona izquierda, allí aparece Armoa, cierra, viene la marca despejando Cantero para Guaraní. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Talk Experience. No romporte brutos del bosque, probalo ya. La pelota de Romero casi se complica. Atención, va Alcides Benítez, disparo al arco, córner. Cómo se complican los zagueros de General Caballero allí en el fondo. Tiro de esquina para Guaraní. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Esta vez fue Manuel Romero el que se enredó, no sacó a tiempo, pero también el mérito necesario de Fernando Fernández, que fue a bloquear allí, quedarse con esa pelota. Estaba por allí también Benítez. Se termina ganando en este caso un tiro de esquina, gana el legendario en esta. Le va a pegar Mansur, tiro de esquina que corresponde sobre el lado izquierdo para el equipo de Guaraní, que busca el tercero, quiere liquidar el pleito en el inicio de la etapa complementaria. Vendrá la orden del juez, va Mansur, coloca centro, pelota arriba, testazo defensivo, despeja Romero de cabeza, el rebote va a quedar Armoa, golpea de cabeza la pelota para Maná, contragolpea General Caballero, se alcanza del lado derecho, pero no va a alcanzar, no va a llegar a la pelota Maná, termina despejando Servio para Guaraní. La familia multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujer, la Z hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Pica sobre el sector izquierdo, no alcanza Lescano. Va reclamando otro Ayo Duarte constantemente a sus futbolistas allí dentro del terreno. Saque de costado, pelota para Guaraní en su campo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Creo que más. Estamos en el Shopping del Sol. Descárgala, vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Falta, quedó en el piso Mansur. Se disculpa allí Maná con Mansur. Fuerte el cruce de Maná sobre Mansur, que quedó tendido, golpeado, se va recuperando. Tiro libre en su campo, tiro libre sobre la zona derecha para Guaraní. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota le va quedando por ahora a Benítez, Alcides Benítez con el balón. Pase sobre costado izquierdo, allí se muestra Alexis Cantero para Guaraní. Cantero deja
más adelante. Allí va corriendo, pero no alcanza la pelota. Barrientos despeja como puede. Cabrera, saque de costado para Guaraní. En ataque sobre el lado izquierdo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Guaraní 2, General Caballero 0. Y su seguro Chaco. Pelota en ofensiva para el legendario. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, verás automotriz, bloca todo, silicona, champú, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota en poder de Mario López. Eleva en campo de General Caballero. Saca Mendoza. Mendoza descarga por el medio sobre Maná. Maná intenta el ataque para el rojo mallorquino. Deja atrás la marca de Martínez. Buen pase sobre costado izquierdo. Allí va corriendo Lescano. Avanza General Caballero que quiere el descuento. Otra vez Maná con la pelota. Maná cerca del área. Juega el balón para Armoa. Va a rematar Armoa. No tiene ángulo. Descarga sobre costado izquierdo para Lescano. Lescano suelta sobre Armoa. Va Juan Franco. Levantó Franco para que el Ventino no alcanza. Pelota al fondo. Reclamaba una supuesta falta. Armoa dentro del área. No pasó nada. Es saque de meta para Guaraní. Decir seguridad y credibilidad exige Impaco. Más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram @Impaco PY. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. 20:30 en Itagua, señores. El cierre de la jornada 2 de la apertura. Meliano frente a Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 72-555-333. Cantabria S.A. Jordan Santa Cruz con una pelota descargando para Lescano. Lescano por el medio, suelta sobre el sector izquierdo. Allí va metiéndose Maná con el balón. Maná para Clementino. Aguanta la embestida de López. Reclamaba falta que no existe para el árbitro que está cerca. Se va metiendo. Atención en campo rival Jorge Mendoza. Ataca con todo General Caballero que quiere el descuento. Cierra y termina despejando Luis Martínez para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido llámame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. El sábado arranca la tercera fecha del torneo. Apertura con 2 partidos. A las 18 en Villa Elisa, Trinidense Luqueño. 20:30 en la Nueva Olla, Cerro Nacional. Adelante desde Itagua, Víctor. Aquí en Itagua tenemos equipos confirmados y con una novedad que por lo menos a mí me sorprende. En Olimpia no juega Benedetto, va a la banca. Hugo Adrián Benítez titular con Derlis González en el ataque. Así que cuando quieras confirmados, Sportiva Meliano y Olimpia, Jorge. No arranca entonces Benedetto, guardame que se viene General Caballero y ya estamos con los equipos allí en Itagua. Falta sobre Romero, tiro libre para General Caballero. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Sportiva Meliano en el arco 23, Miguel Martínez. La zona defensiva 16, Pablo Aranda. Camiseta 26, Julio González. Camiseta número 22, Andrea Falabella. Y 24, Marcos Martinich. En mitad de cancha 40, Alberto Contreras. 6, Edgar Saracho, capitán de equipo. 10, Giovanni Bogado. 15, Luis Ortiz. En ataque 28, Juan González. Acompañado de Cristiano Campos, número 9, la formación de Aldo Bobadilla. Olimpia 1, Gastón Olveira. 21, César Olmedo. Camiseta número 5, Junior Barreto. 22, Robert Rojas. 36, Facundo Zavala. En el medio 11, Ronda y Redes. 18, Javier Domínguez. 6, Richard Ortiz, capitán de equipo. 29, Iván Leguizamón. En ataque 10, Derlis González, acompañado del número 30, Hugo Adrián Benítez, los titulares de Martín Palermo. Benedetto al banco entonces, Víctor. Benedetto a la banca, exactamente. Benedetto, Alex Franco, otro que venía siendo titular, Alejandro Maciel, el zaguero central que jugó los 2 primeros partidos. Ellos 3 van a la banca el día de hoy. El movimiento de público allí en Itagua, Víctor. Y va creciendo en este momento. Yo creo que tenemos 1.200 personas ya en este momento. Veo que van acomodando las banderas de la barra que hoy estarán en el sector norte, en el arco que da hacia la cancha auxiliar, aquí en el 12 de octubre de Itagua. Va a haber buen número. Insisto, me parece que el estadio no va a estar lleno, pero vamos a tener por lo menos 5.000 personas esta noche aquí en Itagua. Muy bien, en Itagua entonces el cierre de la fecha 2, Ameliano Olimpia, juego que arranca a las 20:30. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No rompan productos del bosque, probalo ya.
Pelota para General Caballero, se va metiendo en campo rival, va Franco al piso, no hay falta, le queda el balón a Mansur, si alcanza habrá peligro, va Alcides Benítez, cierra Cabrera para General Caballero, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indicador. En Carapegua, jornada 2 de la apertura, Guaraní 2, General Caballero 1. Y su seguro Chaco. Por ahora en la punta del campeonato, el equipo legendario. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llamar 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota de Jorge Mendoza para el conjunto de General Caballero, cruzamiento de terreno. Pone el balón allí con Armoa. Armoa juega por bajo para Manuel Romero. Nadie la presión de Guaraní. Juega cómodo Romero. Adelanta sobre la zona derecha. Allí se queda con la pelota Cabrera. Se viene el equipo de General Caballero que quiere el descuento. Pelotazo largo para Clementino González. Salta López. Despeja de cabeza. Busca Clementino. El rebote para Jorge Mendoza. Se perfila para el remate cerca del área. En la media luna prácticamente. Va a rematar Maná. Perdió tiempo. No pudo disparar tampoco Ronald Roa. Y va sacando Luis Martínez para Guaraní. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo, te cobramos cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Falta de Juan Franco, que intentó evitar el contragolpe de William Mendieta, que está en el piso. Tiro libre en ataque, tiro libre sobre la zona derecha para el legendario. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.lea. Apostar a ganar lo cambia todo. Carga General Caballero, Manal, disparo al arco. Atento, se queda con la pelota Servio. Seguro el golero del conjunto de Guaraní, que de todas maneras le reclama algo allí a Vargas, a López. Los zagueros de Guaraní. Pelota desde el fondo para el conjunto legendario. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peiriga. En Itagua no arranca Benedetto Alban con el conjunto de Olimpia. Juega en punta Hugo Benítez para el partido que arranca a las 20:30 y que cierra la fecha 2 del torneo. Apertura, hablamos de Ameliano Olimpia. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rondos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Guaraní lo espera General Caballero para contragolpear. Va al rojo mallorquino. Armoa busca la media luna. La marca de William Mendieta colaborando en defensa. Le queda Sergio. Saca el pelotazo largo. Pica, pero no va a alcanzar el balón sobre la zona derecha. Fernando Fernández. Cierra bien en el fondo Romero. Romero tiene la pelota descargando por el medio para Franco. Va a insistir. Busca presión al equipo de General Caballero por descuento. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos a merecer el Granjero Campo 9. En el Abrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Abrazo supermayorista o rap de verdad. Se va metiendo Maná con la pelota. Levanta para Clementino. Aguanta bien. No hay mano. Piden mano a los futbolistas de Guaraní. Recuperando Luis Martínez para el equipo legendario. Buen pase para Fernando Fernández. Tiene panorama Alcides Benítez. Encara y escapa de la marca de Romero. Corre Mendieta. Si alcanza habrá peligro. Mal pase de Alcides Benítez. A esto juega Guaraní en la etapa complementaria. El contragolpe, niño. Sí, hay espacios del lado rojo. Por eso busca allí algún error, alguna contra importante para marcar el tercero y de esa manera cerrar. Y hablando de cerrar, busca cerrar bien los espacios, estar bien concentrado, atento en el fondo Guaraní. De momento no le generó igualmente alguna situación de riesgo importante hacia el arco de Sergio en este segundo tiempo el cuadro rojo, que ahora insiste, busca a ver qué pasa en esta acción. Pelota en su terreno, balón para General Caballero. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores. Remate al arco. Travesaño, bombazo de Ronald Roa, parecía el descuento, llega a manotear Servio, iba al ángulo, pega el travesaño, se salva de manera milagrosa el conjunto legendario. Estupendo realmente lo de Servio, llegó a manotear, pelota al travesaño, córner para General Caballero, niño. Y llegó en esta el cuadro rojo. Bien, Sergio, alguna intentona está intentando allí. Por eso Sergio dice presionarlo, buscarlo en esta allí para que no tenga ningún tipo de inconvenientes en el juego aéreo el cuadro legendario. Por eso también entró Clementino, que es bastante grande allí.
para tener un poco más de presencia en el área. Esta vez con el disparo de media distancia llega a rozar levemente allí Servio el travesaño, se va afuera. En todo el partido fue la situación más importante que generó el cuadro rojo, pero lo bueno para Guaraní es que no terminó en gol, va a sacar desde el fondo Servio. Vino el córner, no pasó nada, tiro de portería para Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Guaraní 2, General Caballero 0. Eso seguro, Chaco. Mana para el equipo de General Caballero. Se viene el rojo mallorquino sobre la zona izquierda. Mana le regala al Cide Benítez, que no puede controlar. Se la escurre entre las piernas y corre Roa. Se mete Roa en campo rival. No lo pueden frenar al delantero de General Caballero. Suelte para Cabrera. Cabrera dentro del área. Clementino no alcanza. Despeja López. Insiste General Caballero. Atención, Franco. Tira. Gol. De General Caballero, gol del rojo mallorquino de Juan Alexander Franco, señores, desplazó la pelota unos pasos sobre la banda derecha, dibujó la diagonal, levantó la cabeza y a la carrera, el disparo esquinado, potente, Servio se arroja, nada puede hacer, venía presionando, insistiendo, buscando, martillando, el equipo de Troadio Duarte descuenta en Carapeguá, jornada 2 de la apertura. Guaraní 2, General Caballero 1, Juan Alexander Franco para General Caballero. Monumental. Esquinado por abajo, pelota difícil allí para Servio. Es más, me parece que se termina desviando en uno de los centrales levemente. Pelota perdida allí en el medio. Insistió bastante, buscó y encontró el gol de descuento General Caballero. Hay partidos que dan muchísimo en el desarrollo del partido. Eso sí, Guaraní también ya realiza unos cambios. El Ichi que se da cuenta que algunos están un poco extenuados. Por eso hay variantes del lado de Guaraní. Se pone lindo esto. Descuenta el rojo. El gol. 16 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Richard Torales, camiseta 17 y Wilson Ibarrola, lateral izquierdo, camiseta 4 en Guaraní dentro del terreno. Se retiraron William Mendieta y Nicolás Barrientos. Fecha 2 del torneo argentino, minuto 4. Están empatando 0-0 Racing Club y Belgrano. En el equipo cordobés de titular, el arquero paraguayo Juan Espínola. Muy bien, gana en Carapeguá Guaraní 2-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo campo, tu parrilla preferida. La salud en apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Fernando Fernández jugando para Richard Torales en su primer contacto con la pelota desde que ingresó. Deja la pelota, el balón en el esférico para el Cides Benítez. Busca la diagonal. Lanza sobre el costado izquierdo. Allí pica bien Cantiro. Va Guaraní que busca el tercero. Gana por ahora 2-1. La pelota de Cantiro. Frena la marcha. Deja para Luis Martínez. Martínez con Mansur. Va Guaraní por el tercer gol. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Un horrón por Team Frutos del Bosque. Probalo ya. La pelota de Mansur. Mansur aplica el freno. No sube Pérez sobre la zona derecha. Allí aparece Maná que en todo el segundo tiempo va jugando sobre el lado izquierdo. Arrancó en la primera etapa sobre la banda derecha. La pelota de Martínez se le va a saque de costado en su campo para General Caballero. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaytegua.com.py. Hay una nata que entiende todas tus personalidades. Sentir la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 Petrobras, la nata que satisface tus necesidades. Gana 2-1 Guaraní en Carapeguá. Llegó la promo como Tire, comprando 3 cubiertas y llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Caso Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, 9 Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Va Juan Alexander Franco, carga General Caballero, le queda la pelota a Cabrera, levanta al centro para Clementino, salta y despeja Vargas para el equipo legendario que quiere contragolpear, pero está solo Torales, va corriendo Lescano, se le va la pelota a Torales, es saque de costado, balón en su terreno, lado izquierdo para General Caballero. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, 9 Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mil empeños, vender loco, yo te doy plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cadal, Concepción, Mil empeño. Frena con el pecho Mansur para Luis Martínez, los volantes internos de Guaraní. La pelota sobre el lado izquierdo para el recién ingresado Ibarrola, se equivocó, alcanza, atención, va Cabrera, está el empate, vino
Clementino. Y saca Ibarrola cuando iba Clementino. Corrige su error Ibarrola. O si no, estaba Clementino para empatar Doliño. Sí, estaba allí Clementino buscando la chance, la posibilidad. Otra vez, de a poquito presiona, intenta. Ya con ese gol de Franco por abajo, complicó a Guaraní y ahora en el medio campo está teniendo problemas. Está mucho más enchufado, metido en el partido General Caballero, que quiere el tanto de la paridad. Se siente tocado, herido el equipo de Guaraní después del descuento de la visita. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, en Carapeguá, jornada 2 de la apertura, Guaraní 2, General Caballero 1. Y su seguro Chaco. Va a sacar Servio para el equipo legendario. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestro asado de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El domingo, la tercera fecha del torneo Apertura General Caballero recibe a Meliano 2030, Libertad ante Recoleta. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. Prácticamente no atacó Guaraní en todo el segundo tiempo. La pelota en la salida le va quedando Lescano para el conjunto de General Caballero. Juega para Romero. Romero por el medio para el autor del descuento. Hablamos de Juan Alexander Franco. El esférico sobre la zona derecha. Va corriendo Manuel Romero para el conjunto de General Caballero. Levanta la pelota para Armoa. Llega Clementino. Cerca Velar a Clementino. Levanta la pelota para Banasta. Roa, punta. Saca Vargas. Corrique desde el fondo. Servio, cómo se enoja Servio allí con sus compañeros en defensa, niño. Sí, otra vez salvando al arquero argentino, pidiendo mayor atención. Ahora sí cambió el desarrollo del partido en este segundo tiempo. Mucho más protagonista el equipo rojo de Mallorquín. Pelota en ataque para General Caballero. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertir y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, para sellar y proteger. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Estiro de esquina para General Caballero. En un nivel más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.py. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Va el centro de Armoa, pelota arriba, está afuera. Afuera de cabeza, señores, increíble. Me parece que fue Romero. El testazo fue de Clementino allí con Lescano y con Romero se molestaban. Clementino en el área chica de cabeza afuera, niño. Solito, la verdad, la veía adentro. Pensé que se metía esa pelota. Queda sentido caído allí Servio. Me queda la duda si le tocaron o no, pero solito Clementino González al área, la zona del área chica, al borde del área chica. Allí conecta de cabeza, se va por centímetros cerca del poste izquierdo. Se lamenta Troadio Duarte, sabe que está en un buen momento, que mejoró y mucho su equipo en este segundo tiempo. Se quedó Guaraní, por eso me parece también un poco de acting, un poquito de hacer tiempo en esta del arquero Servio. Cuando se vendrán más variantes en la estructura Pereira del cuadro legendario. Asimismo, Maíz y Alan Pereira se vendrán en el equipo legendario. Está ganando Guaraní 2-1. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pelota para el equipo de Guaraní, que se toma un respiro después de la acción en ataque de Clementino. Está en el piso Servio. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha número 4 del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela por el grupo B. Minuto 68, Colombia derrota 2-1 a Bolivia. A las 20:30 horas Ecuador recibe la visita de Brasil. Muy bien, 2 cambios prepara Francisco Arce en Guaraní. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribiros o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Va a sacar desde el fondo el arquero Servio, totalmente recuperado para el conjunto legendario. Gana Guaraní 2-1. Se recuperó en esta etapa complementaria General de Caballero, que va por el empate. Muy mal primer tiempo del elenco de Troadio Duarte. Ahora con todo, quiere la paridad. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraletas, alarmas polarizadas y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio.
Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Se va metiendo Lescano, pero no pudo controlar. Se disculpa allí con su compañero Armoa, que le marcaba el pase. Férico un costado lateral en su terreno para Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corte. Guaraní 2, el conjunto de General Caballero 1. Hizo seguro Chaco. Se mete atención, no puede liquidar Guaraní, va Torales para el tercero, no pudo controlar, pisó el área, desplazó bastante rápido Torales y logra puntear Romero. Se viene la salida rápida de Armoa para General Caballero. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar ya 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en esto, paleta de cerdo el kilo 19.950 guaraníes. Pan de bien esto que el kilo 9.900 guaraníes. Valga en todos los locales de supermercados esto. 2 cambios, prepara Guaraní. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 31 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Participad en la super promo. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Planea tu viaje con tarjetas crédito Banco hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Banco crece desde la raíz. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés cualquier personal, te duplicamos todo. Se fue anteriormente Willy Mendieta y ahora ya se va el otro que anotó igualmente en Guaraní, Fernando Fernández. Ingresa Alan Pereira. Alan Pereira, camiseta 35 por Fernando Fernández. Y el ingreso de Maíz por Mansur. Los dos que ingresan entonces, Maíz y Alan Pereira, se fueron Fernando Fernández y Mansur en Guaraní. Saque de meta que corresponde al equipo de Guaraní. Muy bien, ya seguimos en instantes con Darío. Pelota que favorece finalmente a Guaraní. Va a sacar desde el fondo López. López con la pelota. El esférico viene arriba. Corre, busca, pero no alcanza. Recién ingresado Torales. Torales corre, no llega. Saque de costado. Balón en ofensiva sobre el lado izquierdo para el equipo legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido. Si ve ya la 751. Llámanos al 129 60 60 Fleming. Torales en instantes. Silvio Torales. Se vendrá el tercer cambio en el conjunto de Troadio Duarte. Balón de Ibarrola. Antes estamos con la información. Informa personal. Si tenés juego y personal, te duplicamos todo. Y parecería que es por turno. El que primero anotó Mendieta se fue, Fernando Fernández se fue y ahora también el otro que hizo el gol, Juan Franco, se va en general. Silvio Torales por Franco, variante del lado rojo. Muy bien, pelota en ataque para Guaraní. Consiguió con La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va con la tecnología de congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. Alan Pereira con la pelota, juega por bajo, va Ibarrola, quiere ganar fondo de cancha, desplaza unos pasos, va al piso, pide falta cerca del banderín. No existe infracción para el árbitro del partido, se le va Ibarrola, no traspuso la línea, el árbitro deja seguir la pelota ahora sí por línea de fondo, tiro de portería para General Caballero. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Lo rompo por ti, productos de bosque, probalo ya. Saca Guillén, Guillén juega rápido, la pelota sobre la banda derecha para Romero. Romero aplica el freno, tocando el balón sobre el costado izquierdo para tomar Lescano. Lescano con la pelota, pide sobre el sector izquierdo el recién ingresado Torales. Se viene General Caballero que va por la igualdad. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas una Ferrari coleccionable más 95.000 llevas modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 82755-250 o pluscar.com.py. Se equivoca en su afán de colocar el centro Armoa. Se le va la pelota, es balón en su terreno. Va a sacar Vargas para Guaraní. Se presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Con la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tu compra puedes ser el ganador de la marca 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Luis Martínez con la pelota. Martínez jugando para el recién ingresado Maíz, que dice el árbitro que es pelota para el equipo de General Caballero. Juega rápido, intentó jugar rápido. Maná gesticula. Para atrás le dice el árbitro del partido. Saque de costado
adelantado en ofensiva sobre el sector izquierdo para General Caballero. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Va cargando Jorge Mendoza para el equipo de General Caballero, buscando Silvio Torales, tiene la pelota Torales, eleva sobre el sector izquierdo para Lescano, corre Lescano, no va a llegar, protege Pérez, pelota por línea de fondo, tiro de portería para Guaraní. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora, redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025, puedes retirarla en casa matriz, más 5 en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. El domingo por el campeonato, la prosecución de la tercera fecha a las 18, General Caballero va a recibir a Meliano, 20-30 Libertad ante Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Gorge. Señores, en la ciudad de Carapeguá, en el Estadio Municipal, jornada 2, Guaraní 2, General Caballero 1. Eso seguro, Chaco. Hay pausa, niños, se van a hidratar los futbolistas de ambos equipos. Sí, se están hidratando un poco y también aprovecha allí Troy Duarte, dale, vamos a presionar, este es nuestro momento, dice Troy Duarte, lo que tenemos allí en primer plano. Y del otro lado también las indicaciones de Francisco Arce, que no se queda atrás. Ya sintió un poco cansado a su equipo del medio para arriba, por eso también las variantes ofensivas. Ya salió Mendieta, ya salió Fernando Fernández para el ingreso antes de Torales, después del propio Alan Pereira. Cada quien renovando un poquito su equipo, a ver cómo termina este compromiso. De momento lo gana Guaraní, pero en este segundo tiempo el que está mejor es la visita al cuadro rojo. Van reingresando de vuelta los protagonistas, va a proseguir el partido, gana Guaraní 2-1. Viene a divertirte el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino en más de 1000 slot. Estamos en slotdelsononline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Blas Cristaldo dando constantes indicaciones a Vargas y a López, la dupla de centrales allí en el conjunto de Guaraní, porque últimamente venía ganando todo por arriba Clementino González. Tiro de portería para Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha número 2 del torneo argentino, minuto 18, Racing y Belgrano de Córdoba siguen igualando 0-0 en el equipo cordobés. De titular el arquero paraguayo Juan Espínola. Cerca de los 32 en Carapeguá, va a sacar Servio para Guaraní, que gana 2-1. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la 3457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Despeja Servio, la pelota tiene destino de Alan Pereira, corre Pereira. Vino la marca de Richard Cabrera. ¿Qué dice el árbitro? ¿Que es pelota para General Caballero? Es para Guaraní. Se quiso avivar Ibarrola y es finalmente lateral para el equipo legendario. No. Al final el saque de costado de Cabrera se confunde. El árbitro confunde todo, ¿eh? Sí. Se enredó un poquito, pero finalmente termina anunciando que es lateral a favor de General en su campo. Va a sacar desde el fondo Lescano para el rojo mallorquino. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Va Troadio Duarte, que juega rápido allí en el área técnica de General Caballero. Quiere reponer rápidamente el lateral Lescano para el conjunto de General Caballero. Para atrás le dice el árbitro a Lescano. Se viene Lescano, eleva para Clementino González, corre Mendoza, casi la media luna. Va a rematar Mendoza, perdió tiempo. Apertura por la derecha para Romero. Romero se equivoca, le regala a Luis Martínez. Va sacando el volante de Guaraní. Decí seguridad y credibilidad, exige Impaco. Más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Luego de este partido con Arturo, Ricardo, Víctor y todos los compañeros, señores, en Itagua se cierra la fecha 2. Ameliano ante Olimpia, partido que arranca a las 20:30. San Justo y Hierros, perfiles anglos, planchonas y más. Acceso sur, casi perpetuo, socorro en Embuy, línea de venta 83-309-813. Búscanos en redes San Justo y Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota sobre la zona derecha, atención, se viene Guaraní con Alan Pereira, pica Pereira. Va marca del Lescano, recoge el rebote Pérez. Va presionando, ahora sí Guaraní, saliendo un poco más de su encierro el equipo de Arce, que gana 2-1.
En Cantabria sea promoción y adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. La pelota sobre la zona del medio, se queda Armoa con el balón. Armoa para el conjunto de General Caballero, levanta el esférico sobre la punta derecha, va corriendo, pica Cabrera, quiere alcanzar fondo de cancha, se le va la pelota a Cabrera, saque de costado en su terreno, es para General Caballero finalmente. Ahora sí cambia, se confunde Nadia Weiler. En principio levantó el banderín dando indicaciones que el lateral era para General Caballero, cambia, es finalmente para Guaraní el saque de costado. Unicel C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petete, Guacorán, el Obvio, Villar, Cacabazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, piso, probaste, ¿te gusta? Luego de este ataque marcamos el tiempo de juego, carga General Caballero, busca al Escano, pierde la pelota ante Aldo Maíz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corte. Señores, Guaraní 2, General Caballero 1. Eso seguro, Chaco. Lo puede liquidar Cantero para Guaraní, centro. Torales desactiva la ofensiva legendaria con golpe de cabeza. La pelota de Armoa, Clementino González, falta, fuerte entrada, líder de ventaja. Va Roa para el empate, pico larga, Roa le va a sacar Vargas. ¿Qué dice el árbitro? Deja seguir porque ya se recuperó Clementino González por el medio para General Caballero. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillos de Coramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Va Alcides Benítez, contragolpea, falta. Falta de Descano, que dice el juez, estaba cerca, deja seguir el árbitro, no pasó nada. Quedó tendido en el piso Alcides Benítez. Lo quiere aprovechar General Caballero, que se viene con Maná. Maná y el mano a mano con Pérez. Va Maná, levanta la cabeza sobre el lado izquierdo. Va Maná planteándole el mano a mano a Pérez. Encaró, insiste General Caballero por el empate. Ingresa a www.aposta.le, apostale a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Prepara dos cambios General Caballero y una variante Guaraní. Desde Los Piñones de la Base Mendoza, Cacopa, son brindis por la amistad. Te representa, distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cristian Amarilla, camiseta 5, y el otro es Fernando Lesme. Los dos que se preparan. Fernando Lesme con el número 33 y 5. Cristian Amarilla. Las variantes que se vendrán en minutos o segundos ya en realidad, porque ya están por ingresar en la formación de rojo, y me pareció que hay uno más del lado de Guaraní que vamos a confirmar en segundos igualmente quién se vendrá en el cuadro legendario. Muy bien, Alcides Benítez en el piso, fútbol paralizado. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Ciballela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Ahora sí se vendrán Lesme y Amarilla, que en principio de año iba a jugar en Guaraní. El ex Sol, así mismo, que estaba para jugar en el cuadro legendario en Guaraní, pero quería pasar la fiesta con su familia. Hace rato que no lo veía. Él no tenía problemas desde el primer día de enero ya estar allí trabajando, pero no. Francisco Arce lo quería tener antes. Finalmente no se dio lo suyo a Guaraní y fue a parar a General Caballero. El ex Sol, Cristian Amarilla, el argentino. Pelota en su terreno para General Caballero. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No rompan frutos del bosque, probalo ya. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Maná es uno de los que se va del lado de General Caballero. Vamos a confirmar en minutos después el otro que se va. Ronald Roa, si no me equivoco, igualmente camiseta 7. Ronald Roa y Maná, los que se retiran, ingresaron Cristian Amarilla, camiseta 5, y Fernando Lesme con el 33, mientras se da la última variante también del lado de Guaraní. Ingresa con el 27 Fernando Román. 27 Fernando Román en la formación de Guaraní, cuando hay una queja de la gente de General Caballero. Algo pasó con la gente de General Caballero allí. Se va del lado de Guaraní, Cantero lateral. Allí están los cambios, tanto en Guaraní como en General Caballero. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros, Campo 9. Y otra vez queda atendido un futbolista de Guaraní. Recién se recuperó Alcides Benítez, ahora va al piso el arquero serbio. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el Ahorraza Supermayorista.
Mayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Parma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Saca Servio, la pelota viene arriba con destino de Alan Pereira, no va a alcanzar, deja correr Cabrera. La pelota para el arquero Guillén tiene el balón jugando rápidamente para Romero. Pide Mendoza por el medio, se viene con todo General Caballero con Jorge Mendoza, busca el empate el equipo de Troy Duarte. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nata que satisface tu faceta, superpotencia para conquistar cualquier camino, super aditivación, Super 97 Petrobras, la nata que satisface todas tus personalidades. Se equivoca Lesme, aprovecha Mario López para sacar el zaguero legendario, corre Richard Torales. Guillén rápidamente abandona su arco, deja la pelota al fondo, se equivoca Guillén y le termina regalando un córner increíblemente Guillén a Guaraní. Sí, después el balón largo que lleva casi nulo peligro, no era con peligrosidad. Sale del área, le termina tocando la pelota a un costado, gana un tiro de esquina importante el legendario. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Guaraní 2, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Tiro de esquina sobre la zona derecha para el conjunto legendario. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Vilita contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Daniel Pérez, lateral derecho de Guaraní, amonestado por reclamar. Es córner que favorece al equipo de Guaraní. Se hace todo lento. Vendrá el córner sobre la zona derecha. Apunta para pegar de Aldo Maíz. Suben los zagueros Vargas y López. La orden del árbitro. Maíz coloca centro. Pega la pelota en la pierna de Jorge Mendoza. Aprovecha el volante y despeja desde el fondo. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Cuando nuestra soy la albirroca coincide, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro sauce de selección, Short TV, sponsor oficial del albirroca. No terminó por aprovechar Guaraní este tiro de esquina. De a poco se va acabando. Tuvo algunas chances más allí General Caballero. Igual quedan 4 más el descuento, que pueden ser 4 o 5 minutos. Queda todavía un poquito en el partido. A ver cómo maneja Guaraní esta ventaja de un gol y General que quiere el empate. Saque de costado en su terreno para Guaraní. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Ball y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Sacando la pelota desde el fondo, el zaguero Romero para el equipo de General Caballero. Cabrera tiene la pelota por el medio, se muestra Jorge Mendoza. Mendoza para el conjunto de General Caballero que quiere el empate. Va cargando Mendoza, no suelta el pase, falta. Infracción de Richard Torales sobre Jorge Mendoza. Tendrá un tiro libre en ataque General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Pase corto de Torales, centro desde la derecha de Cabrera. Despeja de cabeza Mario López. Busca por arriba Cristian Amarilla. Golpea de cabeza tocando la pelota para Jorge Mendoza. Otra vez con Amarilla. Va el argentino que el año pasado jugó en Sudamérica. Amarilla protege la pelota de espaldas al arco ante la presión de Alan Pereira. Corre Jordan Santa Cruz. La pelota para el medio para Armoa. Para atrás el esférico para Mendoza. Quiere la igualdad General Caballero. El Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En un nivel más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. El disparo de Armoa. Bloquea Vargas. Tiro de esquina para General Caballero. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llamanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Va el centro de Amarilla. Saca Vargas de cabeza. Insiste. El Lescano mete el testazo. Falta en ofensiva. Infracción de Silvio Torales. Venía sujetándolo allí. Ahí Barrola. Tiro libre para Guaraní que se toma un respiro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todo el sureste. Estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Sí, un oxígeno, porque la verdad en esta llevaba peligro ese tiro de esquina, porque ya había sufrido en anteriores ocasiones a lo largo de este segundo tiempo. El cabezazo de Clementino, por ejemplo, y algunas más.
pero supo reponerse Guaraní allí en la salida en la zona defensiva, y cuando se venía la contra, una falta allí que le favoreció a Guaraní, que tendrá la pelota a su favor. A ver qué hacen estos últimos minutos el legendario. Igual queda un poquito todavía en el partido. Pelotazo largo de Vargas, saca de cabeza desde el fondo Jordan Santa Cruz. El balón se va a perder a un costado lateral en su terreno sobre la zona derecha para Guaraní. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escríbenos o llámanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Despeja desde el fondo Román para Guaraní. Mete la cabeza Silvio Torales. Otra vez saque de costado para el equipo legendario, que con esta victoria de momento es el único puntero del campeonato. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos, están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Vendrá el ataque legendario sobre la zona derecha. La presencia de Román para el conjunto de Guaraní, jugando para Pérez, en cara y pierde ante Amarilla. El balón le va quedando a Silvio Torales, saca con la pierna zurda, carga Clementino González, anticipa Ibarrola de cabeza. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Señores, en Carapeguá, jornada 2 de la apertura, Guaraní 2, General Caballero 1. Y su seguro Chaco. Nos vamos hasta los 51, 6 de adición en Carapeguá. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 021-227-3738. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Richard Cabrera con la pelota descargando para Jordan Santa Cruz, con Silvio Torales, piso el área, va a rematar, le queda Armoa. Armoa coloca centro, bloquea bien en la marca, saltando como puede, despejando Ibarrola. Insiste el equipo de General Caballero, se le fue a Armoa. Es tiro de portería para Guaraní. Visión de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo 19.950 guaraníes, pan de bien stock el kilo 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. 72 horas de descuentos reales en Farmacia Catedral. Hasta el 31 de enero 50% de descuento con todos los medios de pago. Participaste en la super promo. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. El lunes, como estábamos hablando, de la tercera fecha de la apertura, se cierra el lunes con 2 partidos. A las 9 de la mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo Guaraní. A las 20 Olimpia Tembetaría en el Defensores del Chaco. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana, enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Fui a la pelota, le indica Richard Torales allí al árbitro del partido después del encontronazo con Cabrera, que está en el piso. El juez indica falta, tiro libre en su terreno para el rojo mallorquino. Va con la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Va cargando Amarilla sobre costado izquierdo para General Caballero. Coloca centro, balón arriba. No llega ni Clementino González ni Fernando Lesmeniño. Y aquí ya hace un poquito ahora también Servio, porque la pelota fue a un costado y hay un enredo allí con el jugador de General Caballero. Clementino González, que busca apurar a Sergio. En esta era buena la chance, pero se termina equivocando Amarilla, el ex Sol de América, que ingresó en esta última parte. Buscó el centro para Clementino, pero se pasó un poquito en su envío del pase. Le quedan 3 minutos al partido y esto se termina de a poquito. Saque de meta para Guaraní. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperándose con la evolución de los cementos. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 827-55-250 o pluscar.com.py. Fue amonestado Clementino González en el conjunto de General Caballero. Falta. Infracción de Richard Torales sobre Tomás Lescano. Quizás lo último ya prácticamente del partido para el equipo de General Caballero, que busca el empate en Carapeguá. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. Va el pelotazo largo de Jordan Santa Cruz, señores. Se viene con todo el equipo de General Caballero, con Jorge Mendoza. Levanta el esférico cerca del área de Guaraní. Salta Lesme, golpea de cabeza, pero no está Amarilla.
no está Clementino, no está Silvio Torales. El que aparece es Sergio, el arquero de Guaraní. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal que le da papasa. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Cerca de los 49, señores, en Carapeguá está ganando Guaraní 2-1 al elenco de General Caballero. Con esta victoria va alcanzando la cima, la punta del campeonato, el equipo de Guaraní. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz, más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino, no hay más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Se durmió Maíz, le sacaron la pelota, se viene con todo General Caballero. El balón le va quedando Jorge Mendoza, levanta el esférico campo rival. Salta Amarilla, quiere meter el testazo cerca del área. Golpea de cabeza sacando Fernando Román. La pelota se pierde a un costado, es lateral, campo rival para el equipo de General Caballero. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Va el empate de Amarilla. Estaba solo, que mal le pegó, señores. Silvio Torales en realidad llega a la carrera allí en la cabecera del área chica. Solo estaba, le pegó mal con la pierna derecha el disparo. Afuera, niño. Se termina pifiando esa pelota, pero quedó solito allí. Por eso algunos se terminan increpando también algunos jugadores de Guaraní. Se le dice algo a Daniel Pérez, se tiene rebote. Otra vez siempre probando en el juego aéreo. Allí es donde sufre Guaraní y donde tiene un mayor potencial General Caballero. De rebote le queda allí a Amarilla el derechazo que se fue abriendo. Ahora sí, 1 minuto le queda al partido. Intenta buscar General, pero no está llegando a la paridad. Puntos claves está conquistando el legendario. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Guaraní 2, General Caballero 1. Hizo seguro Chaco. Le quedan 30 segundos al partido. Va a sacar Guillén para el rojo mallorquino. A todo poner Bistoni para el mantenimiento de tu moto. Auto Tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Va el pelotazo largo de Guillén. Busca Clementino González. Despeja como puede López desde el fondo. La pelota le va a quedar a Maíz. Señores, no hay tiempo final. Final del juego, final del partido en el Estadio Municipal de Carapeguá, jornada 2 del torneo Apertura. Lo ganó el legendario, lo ganó Guaraní, que con esto está en la cima del campeonato. Guaraní 2, General Caballero 1. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Le alcanzó con lo que hizo en el primer tiempo a Guaraní, si bien es cierto, en el segundo tiempo estuvo allí contra un arco. Le apuró General Caballero, pero ya no supo encontrar la posibilidad de poder igualar cuando aquí, si no me equivoco, es Maná el que recibe la amarilla, porque va Amarilla, va Maná, el propio Clementino González a reclamarle algo a Ojeda y el árbitro le dice tranquilo, tranquilo. Algo está reclamando sobre el final la gente de General Caballero, que terminaron con la bronca. Maná, uno de ellos, recibe una amarilla también allí sobre el final. En esa ráfaga de entre 2 y 3 minutos, 33 y ahí 35-36, lo supo aprovechar Guaraní. Primero con esa pelota que robó muy bien Alcides Benítez. Se juntaron Fernando Fernández, Willy Mendieta. Él marcó el primero, Willy, a los 33 del primer tiempo. Y luego Fernando Fernández, el pase del Willy Mendieta, dentro de lo que significó el segundo para el conjunto de Guaraní en ese primer tiempo, que fue letal Guaraní, con Fernando Fernández, con Willy Mendieta, el buen trabajo también por derecha de Daniel Pérez, así es Benítez en la recuperación del trabajo de Guaraní, y un desconocido trabajo de General Caballero dentro de la etapa, que hizo poco, casi nada en cuanto a generación de fútbol y situaciones. Sí cambió en el segundo tiempo el ingreso de Clementino González por Teo Arce, que coincidentemente fue el hombre que perdió la pelota para ese primer gol de Guaraní. Allí creció en ofensiva. El ingreso también ya después de Torales para darle un poco más de fuerza al mediocampo. Armó y Clementino González fueron los cambios en el comienzo del segundo tiempo. Cambió desde la actitud, desde las ganas el equipo de General Caballero en el segundo tiempo. Logra el descuento en ese disparo por bajo de Juan Franco.
Una clarita, la de Clementino González. El tiro de esquina, se durmieron todos en el fondo lo de Guaraní. Esa fue la más clara que tuvo para llegar al 2-2, pero finalmente no fue así. Fue 2-1, 2 victorias al hilo del comienzo del campeonato para el conjunto legendario. Es cierto, hoy con lo justo no le sobró nada a Guaraní, pero la realidad marca que tiene 6 puntos en el campeonato del equipo legendario. Producto del triunfo el otro día ante Olimpia y hoy ante General Caballero. Victoria importante para estar allí en la zona de arriba y para ir sumando dentro de lo que se vendrá para el cuadro legendario. Ahora se vendrá un partido más que atractivo, duelos más que especiales últimamente entre Ameliano y Olimpia, el partido en Itagua. Vamos a saludar a Arturo y los compañeros. Buenas noches, señor, ¿cómo está? Buenas noches, niño, a Jorge Casal, a todos los compañeros un saludo muy especial. Damián, Víctor Villalba, Itagua. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Muy buen clima en cuanto a público, muy buen ambiente del hincha.